La sala principal de la mansión de la familia Richard estaba iluminada con una luz dorada y fría. Todo parecía perfecto. Los cuadros alineados, los cristales relucientes, las flores recién cortadas, excepto los corazones de quienes estaban allí. Alex permanecía de pie junto a su padre, con las manos tensas y los ojos cansados. Frente a ellos, Tuna, con su vestido sencillo y su mirada firme, parecía una chispa de sinceridad en medio de un mundo que medía el valor de las personas por su apellido. El señor Richard, con su habitual tono de autoridad, fue el primero en hablar. Tú no perteneces a nuestra familia, señorita Tuna. Mi hijo ha cometido un error al confundirse entre el amor y la compasión. Las palabras cayeron como cuchillas en el aire. Nadie se atrevió a respirar. Tuna, sin embargo, no se movió. Sus labios temblaron, pero no de miedo. Era la voz de alguien que había soportado el desprecio demasiadas veces y que, por fin, se negaba a agachar la cabeza. Con todo respeto, señor Richard, dijo con voz fuerte resonando en la sala. El amor no distingue entre ricos y pobres. El eco de sus palabras llenó cada rincón, rompiendo el silencio como un trueno. Alex levantó la vista hacia ella. En sus ojos había sorpresa, orgullo y miedo. Miedo de lo que vendría después. Su padre, con el ceño fruncido, golpeó el bastón contra el suelo. ¡Suficiente!, gritó. ¿Te atreves a hablarme así en mi propia casa? Tuna dio un paso adelante. Sí, señor, porque el amor no se mide por el dinero, ni por los nombres, ni por los muros que ustedes levantan para proteger su orgullo. Su voz tembló, pero no retrocedió. El silencio posterior fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Alex la miró, incapaz de decir una palabra. Su garganta se cerró, su mente se nubló entre el amor y el deber. Quiso defenderla, pero su cuerpo no respondió. Tuna lo notó. Aquella ausencia, aquella implacable y dolorosa quietud, le dijo más que cualquier palabra. La valentía que había sostenido hasta ese momento comenzó a quebrarse. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaron una sola respuesta en el rostro del hombre que amaba. Pero solo encontró silencio. Y en ese silencio, Tuna comprendió que el amor, por puro que fuera, también podía doler como una herida abierta. Mientras las luces de la mansión seguían brillando con falsos reflejos de oro, el corazón de una mujer sencilla se rompía en pedazos invisibles, bajo la mirada muda del hombre que más amaba. La puerta de la mansión se cerró con un sonido seco, como si el universo mismo hubiera decidido poner fin a una historia. Tuna caminaba bajo la noche helada, sin paraguas, con el corazón en pedazos y los pasos torpes sobre el suelo empapado. La lluvia caía sin piedad, pero ella no intentó refugiarse. Cada gota parecía limpiar el orgullo que aún le quedaba. Dentro de la casa, Alex permanecía inmóvil. El eco de las palabras de su padre y la voz firme de Tuna aún resonaban en su mente. El amor no distingue entre ricos y pobres. Era una frase tan simple, pero había derrumbado todo lo que su familia había construido con orgullo durante generaciones. ¿No vas a ir tras ella?, preguntó el señor Richard con tono duro. Alex levantó la vista, con los ojos vidriosos. No puedo, susurró, aunque ni él mismo supiera si era por miedo o por cobardía. El padre lo miró con decepción, pero también con un extraño dolor oculto. Entonces ya lo has decidido, dijo fríamente. Tu silencio lo ha dicho todo. Alex apretó los puños. Quiso responder, gritar, correr tras Tuna, pero su cuerpo no se movió. La culpa lo paralizaba, lo consumía. Era como si las cadenas invisibles de la obediencia familiar lo sujetaran al suelo. Horas después, cuando la mansión quedó en silencio, Alex subió al balcón y miró la ciudad cubierta por la lluvia. Allí abajo, en alguna calle solitaria, estaría ella. Y por primera vez, entendió que su silencio no había protegido a nadie. Solo había destruido lo más puro que tenía. Mientras tanto, Tuna llegó a su pequeño apartamento. La ropa empapada se pegaba a su piel, y sus manos temblaban de frío. Se dejó caer en el suelo.
sin fuerzas. Miró alrededor, las paredes vacías, los libros que había leído con Alex, la taza de café que aún guardaba su aroma. Todo le recordaba lo que había perdido. En la mesa, un marco con una foto de ambos sonriendo durante un viaje al campo. Ella lo tomó entre las manos y murmuró con voz rota. No era el dinero lo que quería, Alex. Solo quería que pelearas por mí. Las lágrimas finalmente rompieron el silencio. Fuera la lluvia seguía cayendo, golpeando los cristales como si también llorara con ella. Esa noche, mientras el cielo rugía con truenos lejanos, dos almas que alguna vez se habían prometido eternidad se encontraban separadas por un muro invisible hecho de miedo, orgullo y silencio. Y sin embargo, en lo más profundo del corazón de Alex, una voz empezaba a gritar con fuerza. Corre tras ella antes de que el amor se convierta en recuerdo. Pero cuando bajó las escaleras, la calle ya estaba vacía. Solo quedaba el eco de sus pasos y la certeza de que había perdido algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. El amanecer encontró a Alex aún despierto, sentado en el sillón del despacho con la mirada perdida. Las sombras de la noche se desvanecían, pero el peso del silencio seguía oprimiéndole el pecho. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. La voz temblorosa de Tuná, el eco de sus palabras, y su propio mutismo, tan cruel como 1000 mentiras. Cada segundo que pasaba sin ella era una tortura. Intentó concentrarse en los papeles sobre el escritorio, en las responsabilidades que su padre siempre le recordaba, pero el rostro de Tuná aparecía entre las líneas de cada documento. La amaba, y lo sabía con una claridad que dolía. Finalmente se levantó, tomó las llaves del coche y salió sin avisar. Condujo por toda la ciudad, buscando entre las calles que ambos solían recorrer juntos. El café donde solían desayunar, el parque donde ella se reía bajo los árboles, la librería donde discutían sobre novelas. Todo estaba igual, pero vacío. La ciudad era la misma, y sin embargo, el mundo ya no lo era. Mientras tanto, el señor Richard observaba desde la ventana de su oficina, con el ceño fruncido. Había pasado la noche pensando en la frase que Tuna le había dicho con tanta valentía. El amor no distingue entre ricos y pobres. Esas palabras tan simples habían hecho tambalear su orgullo de años. En su juventud, él también había amado a alguien humilde y había renunciado a ella por la misma razón con la que ahora rechazaba a Tuna. El recuerdo lo atravesó como un cuchillo. Por la tarde, Alex regresó derrotado. Su ropa estaba empapada, el rostro pálido, los ojos rojos. Su padre lo esperaba en la sala, en silencio. «No la encontraste, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Alex negó con la cabeza. «No, pero sé que aún me ama. Solo ya no confía en mí». Richard lo observó con una mezcla de compasión y remordimiento. «La perdiste porque callaste», dijo con dureza. «Pero también porque yo te enseñé a callar». Alex levantó la vista, sorprendido. Por primera vez el tono del padre no era de reproche, sino de arrepentimiento. «Hijo», continuó Richard, respirando hondo, «si realmente la amas, no la dejes ir. El dinero puede comprar respeto, pero nunca amor verdadero». Alex apretó los puños y una nueva determinación encendió sus ojos. «Tiene razón, padre. Esta vez no me quedaré callado». Y con esas palabras salió de casa, decidido a recuperar lo que su silencio había destruido. La lluvia volvió a caer aquella tarde, fina y persistente, como si el cielo recordara la noche en que todo se rompió. Alex condujo sin rumbo, guiado solo por el instinto y el deseo de verla una vez más. De pronto, en una pequeña cafetería del barrio antiguo, la vio. Tuna, sentada sola junto a la ventana, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida. Su corazón dio un vuelco. Entró despacio, temiendo que cualquier palabra pudiera hacerla desaparecer como un sueño frágil. «Tuna», susurró. Ella alzó la vista. En sus ojos se mezclaban sorpresa, tristeza y un leve destello de amor
que todavía se resistía a morir. ¿Qué haces aquí, Alex?, preguntó con voz serena, pero distante. Él respiró hondo. Vine a decirte lo que debí decir aquella noche, que te amo, que mi silencio no fue por vergüenza, sino por miedo. Miedo a perder a mi padre, miedo a decepcionarlo. Pero al final fue mi silencio lo que te hizo alejarte. Tuna bajó la mirada. No necesitaba que pelearas contra el mundo, Alex, dijo suavemente. Solo quería que creyeras en nosotros. Él dio un paso más, con la voz quebrada. Y ahora lo hago, porque entendí que el amor verdadero no se esconde, no se calla, no pide permiso. En ese instante, la puerta del café se abrió. Era el señor Richard, con el rostro empapado y un paraguas cerrado en la mano. Tuna se levantó, confundida, mientras Alex lo miraba sin saber qué esperar. El hombre se acercó lentamente, su voz firme, pero cálida. Tuna, te debo una disculpa. No entendí que el valor no está en el dinero, sino en el corazón, y el tuyo es más noble que el de muchos que he conocido. Tuna se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Señor Richard, yo nunca quise separarlo de su hijo. Solo quería ser digna de él. Richard negó con la cabeza. No hay mayor dignidad que amar con pureza. Tú ya lo eres. Alex miró a su padre con gratitud, y en sus dos ojos había algo que nunca antes había visto. Respeto y ternura. El silencio que una vez los dividió, ahora se transformó en un abrazo invisible que los unía. Hijo, dijo Richard, posando una mano en su hombro, si realmente la amas, no la pierdas otra vez. El amor no distingue entre ricos y pobres, pero sí entre los que luchan y los que callan. Tuna sonrió entre lágrimas. Alex tomó sus manos, firme, decidido. Esta vez no habría más miedo, ni orgullo, ni silencio. Solo amor, sincero, libre y finalmente comprendido. Meses después, el jardín de la casa de Alex florecía como nunca. Tuna regaba las flores mientras Richard la observaba desde el porche, con una sonrisa tranquila. Alex se acercó, tomó su mano y susurró. ¿Ves? Al final, el amor no necesita permiso, solo valentía. Tuna sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. El viento suave llevó el eco de sus risas al cielo, donde el pasado quedaba atrás y el futuro comenzaba a brillar. Porque al fin, el amor había demostrado que no distingue entre ricos y pobres, solo entre corazones sinceros y valientes. El amor verdadero no entiende de clases, títulos ni riquezas. En un mundo donde muchos juzgan por lo que uno tiene y no por lo que uno es, Tuna y Alex demostraron que el valor más grande no se mide en dinero, sino en el coraje de amar sin miedo. Tuna levantó su voz no por orgullo, sino por verdad. Su frase, el amor no distingue entre ricos y pobres, se convirtió en un espejo que reflejó lo que muchos temen aceptar, que los sentimientos sinceros no se compran, se ganan con el alma. Alex, al guardar silencio, comprendió que a veces las palabras sobran cuando el corazón ya ha hablado. Y el padre de Alex aprendió que los prejuicios se disuelven ante la pureza de un amor auténtico. La lección que queda es clara y eterna. Quien ama de verdad no mira el rango, mira el corazón. El amor, cuando es honesto, siempre encuentra el camino.